Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es José Vicente Bielma Monserrat, profesor del Diplomado de Ecografía Musculoesquelética de la Universidad de los Andes. Hemos visto ya dos temas anteriores, hombro y rodilla, y vamos hoy a continuar con la ecografía de tobillo. Hablando de la ecografía musculoesquelética de tobillo, tenemos que hacer un recuento anatómico. Básico, ya lo tenemos. Sin embargo, yo siempre he dicho, el médico tiene que estudiar todos los días, y así como ese pensamiento y esa, ¿cómo les diría? Esa oración que dio una vez un médico cirujano cardiovascular, donde decía: los médicos comemos y dormimos cuando podemos. Continuando entonces, vamos a señalar esa pequeña introducción de lo que toda la parte anatómica que forma tanto el pie como el tobillo. Entonces, desde el punto de vista óseo, vamos a tener el calcáneo, vamos a tener el astrágalo, cuboides, el navicular y el primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Luego tenemos los huesos del metatarso para ir a lo que son las falanges. Falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Tenemos que también mencionar que a esta articulación del tobillo, pues en la parte del miembro inferior distal llegamos con dos huesos importantes que hacen articulación con el tobillo, que es la tibia y el peroné o fíbula. Luego podemos también señalar que van lo que es los músculos, tendones y ligamentos. Hablando de lo que es la parte muscular, tenemos los que están por la cara anterior y los que están por la cara posterior. Entonces, hablando de los que están por la cara anterior, tenemos los gemelos, el peroneo largo, el tibial anterior, el sóleo, el peroneo corto, la fase medial de la tibia, el extensor largo de los dedos, igual que el extensor del pulgar, el retináculo de los músculos extensores inferiores y el músculo extensor corto del pulgar, músculo extensor corto de los dedos. Eso por la cara anterior del miembro inferior izquierdo a nivel de lo que es tibia y peroné. Luego tenemos en su cara posterior el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso y el recto interno. Los gemelos, gemelo externo, gemelo interno y el tendón de los gemelos, que es muy importante, el músculo sóleo, el músculo peroneo largo y el flexor largo del pulgar. Músculo flexor largo de los dedos, el músculo peroneo corto y el retináculo de los flexores y la tuberosidad de calcáneo. Cuando decía que el tendón de los gemelos es importante porque es el que inserta en los músculos gemelos en su parte proximal y va a insertar con el calcáneo para tener entonces lo que es el tendón de Aquiles. Okay. Continuando con la anatomía del pie propiamente dicho, tenemos en su cara anterior lo que hemos mencionado en la lámina anterior, valga la redundancia, el músculo extensor largo del peroneo, el músculo extensor largo del dedo gordo o el alus, tenemos el extensor corto de los dedos y el músculo extensor corto del dedo gordo o el alus, como les repetía, y en los músculos interóseos dorsales. Luego en la cara, o digamos que en la parte de la fascia plantar, tenemos el músculo lumbrical, el músculo flexor corto del dedo corto, ¿verdad? Luego tenemos el músculo interóseo planar, el músculo flexor corto de los dedos, el aductor del dedo gordo y el aductor mínimo de los dedos. Okay, continuando con
Continuando con la anatomía del pie y tobillo, entonces tenemos en sus caras laterales, lateral y medial. En la cara lateral tenemos, como ya les dije, el hueso de la tibia, tenemos el tendón de Aquiles, ¿verdad? Tenemos el tendón posterior tibial y tenemos el hueso calcáneo, que es donde va a insertar el tendón de Aquiles. Luego tenemos los tibiales posteriores. Esos son más o menos los ligamentos en la cara lateral. Luego, en la cara medial, tenemos el tendón de Aquiles, igualmente. Tenemos la fíbula o peroné, el retináculo, que es muy importante en la valoración ecográfica. Tenemos el malleolo lateral, el peroneo brevis, y tenemos el calcáneos, el peroneo largos, y esto corresponde a toda la anatomía de lo que es el tobillo en su cara lateral y medial. Continuando con la anatomía del pie en su cara o vista anterior, entonces podemos ahí, como ustedes lo pueden observar en las láminas que están mirando, el tendón tibial anterior con su vaina, el tendón extensor propio del primer dedo con su vaina, tendón extensor largo de los dedos con sus vainas y tanto el malleolo medial como el malleolo lateral. También observamos el tendón tibial posterior con su vaina sinovial, el tendón flexor largo de los dedos y su vaina, y el tendón flexor largo del dedo gordo con su vaina también. Tenemos aquí el malleolo interno o medial, el tendón de Aquiles, que va a insertar en el calcáneo, como ustedes lo pueden observar ahí, y vamos a encontrarnos con la grasa de Cajer. Aquí podemos observar también el tendón peroneal corto con su vaina, el tendón peroneal largo con su vaina, y ya podemos observar el malleolo externo, igualmente tendón de Aquiles y nuevamente la grasa de Cajer. Ya observando esta imagen ecográfica del tendón de Aquiles en un plano longitudinal, podemos ver a la exploración el tendón de Aquiles, que lo podríamos estar definiendo con ese número 1, el calcáneo, ¿verdad? Que vemos cierta hiperecogenicidad, que es la que dan las corticales óseas. Luego estamos viendo con esa ecogenicidad hipo, con ecos finos en su interior, la grasa de Cajer, y luego también vamos a observar el tendón del flexor largo del primer dedo con el número 4, y con el número 5 vemos parte de la tibia y el malleolo posterior con esa ecogenicidad, hiperecogenicidad. Podemos ver aquí el tendón de Aquiles, pero ya en una proyección transversal. Cuando señalo en longitudinal y transversal, pues ya ustedes lo tienen claro, que es la posición como voy a ubicar el transductor en la superficie corporal a evaluar. En este caso sería en la pierna distal o en la articulación de lo que es el tobillo, donde se encuentra el tendón de Aquiles. Ahí podemos observar bien claro, con esa imagen hipoecogénica, con ecos finos en su interior, el tendón de Aquiles. Luego tenemos en el número 2, un poco más hiperecoica, el epitendón, que es un cartílago, y la grasa de Cajer, con esa densidad ecográfica, con ecos finos en su interior, hipoecoica, o una hipocogenicidad con ecos finos en su interior. Ok, hablando del tendón de Aquiles específicamente, entonces podemos observar una de las patologías más frecuentes, la tendinitis. Entonces podemos observar el tendón de Aquiles con su ecogenicidad característica de los tendones,
Y luego tenemos una tendinitis aquiliana, como ustedes pueden observar ahí en la flecha, con el número 2, donde hay proceso inflamatorio en el tendón de Aquiles. Se ve una zona más hipoecogénica o hipoecogenicidad, con algunos ecofinos en su interior, y podemos observar con el número 3, donde inserta el tendón en su parte distal una leve cortical hiperecoica. También conseguimos esa grasa de Cajer con sus características ecográficas hipoecoicas con ecofinos en su interior o hipoecogénicas. El término ecogénica o ecogenicidad es valedero. Hay unos médicos que se acostumbran a utilizarlo hiperecoico, anecoico, etc. Y otros que lo decimos como hipoecogenicidad o hiperecogenicidad. Los dos son valederos, por decirlo de esa forma. Luego en la imagen de abajo observamos también el tendón de Aquiles con sus fibras. Se observa bien, esta es una toma de un estudio donde podemos identificar realmente esas estructuras. Inclusive tenemos lo que es piel, tejido celular subcutáneo, tenemos el tendón, tenemos inclusive el edema que se puede estar presentando en el epitendón y el epitendón como tal. En el caso de las tendinitis crónicas, ¿cuál es la diferencia realmente entre una tendinitis aguda y tendinitis crónica? Que es cuando nuestros atletas, porque recuerden que este es un curso o un diplomado de medicina o de ecografía musculoesquelética dirigido a la parte de la valoración del atleta en sus diferentes disciplinas, que de hecho estas disciplinas, las más frecuentes en lo que es la articulación del tobillo, así como en las otras articulaciones, en mi caso las clases que he dado de hombro y de rodilla, pues siempre sobresale o con mayor frecuencia algunas patologías o algunos mecanismos de lesión, como son los esguinces en el caso del tobillo, ¿verdad? Tanto por eversión como por inversión, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las tendinitis, tendinocinovitis, inclusive desde el punto de vista neuronal, el neuronoma de Morton, todos esos procesos patológicos que van a ocurrir en el pie y el tobillo. Está en la fascitis plantar, etc. Aquí tenemos la vista que ya les señalé en longitudinal y una vista o un corte en transversal. En la vista longitudinal, que vemos con el número 1 el tendón de Aquiles, y vemos con el número 2 que señala la tendinitis aquiliana o aquilia. Ahí podemos observar que las densidades son diferentes. ¿Por qué? Cuando una tendinitis crónica ya hay formación de restos o de sustancias que se van calcificando, y por eso vemos tantos ecofinos en su interior. Luego, en el corte transversal igualmente podemos ver el tendón de Aquiles un poco más isoecoico, hipoecogénico, pero con el número 2 vemos la tendinitis aquiliana o aquilia, que vemos inclusive por allá unas ciertas zonas circulares que pudiéramos estar hablando de una hipocogenicidad un poco más profunda, no yendo al extremo de lo anecogénico, que pudieran estarse debiendo a pequeños hematomas o pequeñas cantidades de líquido de linfa producto de estas lesiones. Y por supuesto volvemos a encontrar la grasa de Cajer, que inclusive la misma grasa de Cajer ya se le ve o se observan, ciertos ecofinos en su interior, que es debido a esas calcificaciones que se van formando en la inserción del tendón de Aquiles con el calcáneo, y es donde pudiéramos estar relacionándolo con esas exostosis o con lo que coloquialmente podemos decir a nivel del hueso calcáneo y del tendón de Aquiles, como lo denominan los famosos
espolones, ¿verdad? Que no son más que osteofitos en las diferentes articulaciones de nuestro organismo, en este caso el tobillo, el talón, en el hueso calcáneo, así como lo tenemos en las rodillas, lo tenemos en la columna vertebral, etc. Otra de las patologías que observamos y muy importantes aquí en el tendón de Aquiles es las roturas, y también caemos en ese término, ¿no? En las clases anteriores yo decía que se puede estar diciendo de ambas formas, ¿no? Con una pequeña diferencia, pero que no está, digamos, en controversia de que si rupturas o roturas. Lo que pasa es que el término rotura va más dirigido a lo que es realmente la pérdida de continuidad de estos tendones, bien sea parciales o totales. Y en el caso de las rupturas son como cuando ha habido un alargamiento, un desplazamiento del tendón como tal, que sí hay roturas de las miofibrillas, tanto musculares como de las fibras del tendón. Entonces es valedero de las dos formas. Entonces, hablando aquí de roturas en la proyección que ustedes pueden observar con el número 1, 2 y 3 del tendón de Aquiles en un corte transversal. Y tenemos ahí el tendón de Aquiles, ¿verdad? Tenemos esa ruptura parcial que podemos inclusive ver una zona con una hipocogenicidad yendo hacia la anecogenicidad, porque tenemos rompimiento de la fibra del tendón, y eso va a haber pues un hematoma, va a haber sangre, va a haber otros líquidos. Entonces viene lo que es el proceso de la tendinitis, que es la inflamación de la zona donde hubo esa rotura parcial. Luego también lo podemos ver en el corte longitudinal. Igualmente vemos el tendón de Aquiles, vemos esa rotura parcial y vemos la peritendinitis, que es lo que alrededor, ¿verdad?, del tendón, lo señalamos ahí como el número 3, donde está la inflamación producto de esa rotura parcial del tendón de Aquiles. Aquí observamos una rotura total del tendón de Aquiles, lo podemos ver en su corte longitudinal engrosado, donde podemos ver con el número 2 una zona anecoica, que es producto de la sangre por la rotura total, ¿verdad? Acuérdense que en los líquidos en ecografía los vamos a ver anecoicos y poecoicos. Podemos ver que el tendón está engrosado, ¿verdad?, en su corte longitudinal, y cuando vamos al corte transversal podemos observar también el tendón de Aquiles, esa rotura total del tendón, y se produce de la grasa de Käger una herniación. Como se desplazó el tendón en sus extremos, entonces hay una protrusión o herniación de la grasa en esa rotura total. Tenemos que tener claro también, o presente, mejor dicho, que están las bursas, y en este caso la bursa retrocalcánea. En su exploración podemos ver el tendón de Aquiles, vemos también esa bursa retrocalcánea y el calcáneo. Por eso se le denomina retrocalcánea, porque tenemos el hueso calcáneo, como lo podemos ver ahí, una pequeña zona hiperecogénica que es la cortical del hueso. Siguiendo en la anterior lámina, podíamos ver esa bursa retrocalcánea en estado o en anatomía normal. Aquí ya tenemos un proceso inflamatorio que sería el término de bursitis. Como podemos ver, tenemos el tendón de Aquiles bien delimitado, con sus fibras bien definidas, y tenemos igualmente lo que mencionábamos, la bursa retrocalcánea, pero aquí, desde el punto de densidad ecográfica, lo podemos ver anecogénico. Luego tenemos un infiltrado ahí en lo que llamaba yo exudado inflamatorio de la bursa, que donde ahí puede haber diferentes tipos de densidades, ecofinos en su interior, anecogénico, hipocogénico, de acuerdo a lo que vamos a estar observando los líquidos. Inclusive ese exudado
inflamatorio de la bursa, ¿no? Y la podemos ver aumentada de tamaño. Y vemos muy claro, aquí se define mejor la cortical del calcáneo. Ese es en un corte longitudinal con cierta oblicuación para poder observar donde encontramos la bursa de forma más oblicua axial que longitudinal. Luego, en el corte inferior, o en la imagen, perdón, en la imagen inferior, podemos definir en un corte longitudinal bien definido el tendón de Aquiles. Vemos igualmente la bursa retrocalcánea, pero longitudinalmente, podemos ver ligeramente la cortical del calcáneo y la grasa de Käger, que es la que me va a hacer cierta protrusión cuando hay la rotura total del tendón de Aquiles. Vamos a explorar ahora el calcáneo y la fascia plantar. El número 1, como ustedes lo observan ahí en la imagen, es un corte longitudinal donde podemos observar la cortical del calcáneo y podemos ver la inserción de esa fascia plantar con el número 2, que es una zona menos hiperecogénica y más hipoecogénica de todas esas estructuras que me conforma la fascia plantar. Esto es más o menos el término que yo les hablaba hace rato de lo que es la esostosis, que es un crecimiento por una hipercalcificación o una calcificación del hueso del calcáneo. Entonces llamamos el famoso espolón. Tenemos ahí bien delimitado desde el punto de vista longitudinal el tendón de Aquiles. Luego podemos observar, ¿verdad?, con el número 2, en este corte longitudinal, esa esostosis calcánea o espolón. Luego, como ustedes pueden observar ahí, como es un tejido, o mejor dicho, sí, un tejido duro, que es el hueso, en el caso de la ecografía musculoesquelética, inclusive la ecografía integral, todo aquello, ¿verdad?, que represente la textura desde el punto de vista hueso, me va a dar una de las características de la ecografía, como es la sombra posterior. Si ustedes observan, con el número 2 tenemos la exostosis calcánea. Eso es un crecimiento, ¿verdad?, que es el espolón, una exostosis o un osteofito, y me va a dar esa sombra negra que ustedes ven ahí con el número 3, que lo produce la cortical de ese espolón o del calcáneo. Igualmente, aquí lo podemos ver, que no es una exostosis, pero que sí tenemos la cortical clara del calcáneo y me está produciendo la sombra posterior en dos visiones, como ustedes lo pueden ver ahí. Eso es en un corte longitudinal. Luego también tenemos, ¿verdad?, que tenemos el hueso calcáneo del tobillo con el espolón calcáneo, que se define bien claro ahí, hiperecogénico, y todo lo que tiene que ver con la fascia plantar, que es una zona hipoecogénica con ecofinos en su interior. Continuando con la exploración de la fascia plantar, que la podemos delimitar ahí ecográficamente, una zona hipoecogénica con ecofinos en su interior, y el hueso calcáneo, la cortical del hueso calcáneo, bien definida y que me está produciendo esa sombra posterior. El término de fascitis plantar, pues proceso inflamatorio de las estructuras en la planta del pie. La fascia plantar, como ya lo dijimos, vamos a tener procesos inflamatorios ecográficamente con ecos hipoecogénicos, algunas zonas anecoicas porque hay roturas de todas esas estructuras fibrilares, de la parte muscular, de la parte inclusive tendinosa, y me va a producir algunos
exudados, donde voy a ver pues todo lo que observamos aquí en el número 1, la fascia plantar. Luego tenemos en el número 2, no tan definido, pero sí esas zonas hiperecogénicas, que es el hueso calcáneo. Y como número 3, el proceso inflamatorio de la fascia plantar, que sería el número 3, donde sí podemos observar desde el punto de vista ecogénico, hay zonas anecogénicas, hipoecogénicas, que me definen ese proceso inflamatorio de la fascia plantar. Eso es en el corte longitudinal. Luego tenemos un corte también transversal, oblicuo, diría yo axial, ¿verdad? Donde podemos ver todo lo que es el recorrido de esa fascia plantar con el calcáneo y lo que es ya el proceso de la fascitis plantar. Ahí podemos observar toda esa zona de la fascitis plantar. Es un proceso inflamatorio donde vamos a tener exudados ahí de diferentes orígenes, pues de hematomas, de vasos, de inclusive rupturas de fibras, tanto tendinosas como todo lo que tiene que ver con parte de algunos ligamentos, porque recuerden que en esas lesiones atléticas, sobre todo en la disciplina de atletismo, pues nuestros atletas, el motivo de consulta es por trastornos o lesiones desde el punto de vista en la fascia plantar. Procesos inflamatorios, procesos de roturas, procesos de inflamatorios en sí, pues de todo lo que tiene que ver con la fascia plantar. Y pues el diagnóstico serían la fascitis plantar, inclusive se puede estar determinando de que a veces en los metatarsos, en la zona plantar de los metatarsos, en la zona plantar del calcáneo, es donde son más frecuentes, en la zona plantar de los metatarsos, ¿verdad? Por esas estructuras digamos que complejas del pie, dado a que son pues pequeños huesos, son pequeñas estructuras de ligamentos, de tendones, el paquete vasculonervioso, donde se involucran pues todos estos nervios que son los que causan o los que desencadenan desde el punto de vista de inflamación ese dolor tan fuerte en los atletas que no pueden apoyar sus pies. Continuando, aquí tenemos un corte transversal de la fascia plantar, donde observamos pues la cortical del calcáneo y una rotura o ruptura de la fascia plantar con el número 3. Si pueden observar que es una zona más hipoecogénica, inclusive una zona con ciertas digamos focos de anecogenicidad con pequeños ecofinos en su interior. Recuerda que comenzando la clase le dijimos que íbamos a hablar sobre la parte distal del miembro inferior. Entonces aquí tenemos músculos que son los gemelos, ¿verdad? Los gastronemios y el sóleo. Y en la exploración tenemos el músculo gemelo, el tabique intermuscular que me divide tanto el gemelo como el músculo sóleo. En un corte longitudinal podemos observarlo, ahí en la lámina ustedes lo ven, con el número 1, el gemelo, con el número 2, el sóleo, y ese tabique que se ve desde el punto de vista de densidad ecográfica un poco más hiperecogénico, con ciertas zonas hipoecogénicas, ¿verdad? Con la continuidad de esos músculos, de sus fibras musculares, tanto el gemelo como el sóleo. Es importante que ustedes vayan definiendo los cortes, ¿verdad? Cuando es longitudinal y cuando es transversal, y que ese corte, como lo vemos en la visión de esta lámina, es la posición del transductor. Recuerden que está la posición longitudinal, está la posición transversal, y cuando lo basculamos, como decimos, como una báscula, para tratar de identificar más
las estructuras con cortes oblicuos axiales. Y aquí les voy a recordar, en lo que insisto, la ecografía, en este caso musculoesquelética, es operador dependiente. Eso lo tenemos que tener presentes, porque a veces sí están los protocolos, pero hay unos momentos donde tú colocas el transductor y puedes observar, visualizar lo que estás tratando de identificar. Y en ese momento, pues, donde le colocamos el congelar la imagen, o el freeze, que llamamos, frizar la imagen, para poder describirla en nuestro informe. Entonces, por eso digo que es operador dependiente de la ecografía, sobre todo ahorita que nos estamos orientando en la ecografía musculoesquelética. Es importante tener eso presente, que es operadora dependiente, la ecografía, o operador dependiente, porque tú estás manipulando el transductor en las diferentes posiciones. Continuando aquí con la exploración del gemelo en su inserción distal, o sea, cerca de donde nos vamos a encontrar con el tendón de Aquiles. Está el músculo sóleo ahí con su tabique intermuscular en un corte longitudinal, como lo pueden observar. Bien definidas las fibras, el tabique bien definido en sus densidades que pueden observar, y en el corte transversal, vean la diferencia entre lo que es el corte longitudinal y transversal, cómo vamos a ver los planos. Encontramos con el número 1 el gemelo en la inserción distal, si lo comparamos con la imagen anterior, que la tienen en la misma presentación, el músculo sóleo con el número 2 y el tabique interdigital con el número 3. ¿Por qué lo vemos así y no vemos el número 3 entre el músculo sóleo y intermuscular? Por la misma posición, ¿verdad?, del transductor, que vamos a observar por la parte de arriba el gemelo y por la parte de abajo el sóleo, y el tabique no tan definido como en el corte longitudinal lo podemos observar ahí. Porque recuerden, el corte transversal es como que si estamos viendo un círculo, un tiro al blanco. Entonces vamos a ir observando ahí las estructuras de manera circular. Rotura del gemelo distal. Ahí tenemos con el número 1 lo que es el músculo gemelo en su inserción distal. Con el número 2 podemos ver longitudinalmente esa rotura de la inserción del gemelo y ese gran hematoma producto de esa rotura con el número 3 entre el gemelo y el sóleo. Aproximadamente, si lo medimos, podemos decir que hay un gran hematoma ahí, longitudinalmente unos 3-4 milímetros, y vemos el músculo sóleo con su tabique intermuscular en el número 5. O sea que si estamos viendo el músculo gemelo distal con el número 1, podemos ver esa línea hiperecogénica, y luego vemos con el número 5 el tabique intermuscular con el número 5, esa zona hiper también de ecogenicidad alta, y con el número 3 esa gran zona, que era lo que yo les mencionaba de medirla. Inclusive le podemos medir el volumen para ver ese gran hematoma que identificamos con el número 3 de una rotura del gemelo distal. Luego, en su corte transversal, ahí sí lo estamos midiendo, ¿verdad? Con el número 1 el músculo gemelo distal, luego ese gran hematoma entre el gemelo y el sóleo. Luego vemos con el número 3 el músculo sóleo y el tabique intermuscular con el número 4, que se ve esa zona más hiperecogénica. Ahí donde ustedes ven que señalamos en la parte de ese corte transversal, el diámetro más largo, con esas crucecitas que están ahí, y luego en el diámetro podríamos estar hablando antero-posterior en esa imagen. Entonces calculamos el volumen
de ese hematoma que está ahí. Si hacemos otra medida, hay una regla, ustedes la deben de saber, que lo multiplicamos por 3 y esas 3 medidas las multiplicamos por una constante y me va a dar el volumen. Hay unos equipos de ecografía que ya me dan ese tipo de medida, sobre todo en este caso el volumen de un hematoma como lo vemos en su corte transversal. Ahora observamos ya la rotura pero del sóleo. Podemos ver el número 1 que es el músculo sóleo. Luego inclusive podemos estar viendo el tabique intermuscular con el número 4, una zona ya un poco menos hiperecogénica, y con el número 3 el músculo gemelo que me da el tabique intermuscular entre el sóleo con el número 1 y el músculo gemelo con el número 3. Y observamos entonces este gran hematoma por ruptura del sóleo en su corte longitudinal. Igualmente una zona anecogénica completamente y en su corte longitudinal. Un gran hematoma, producto de esa rotura del músculo sóleo. Luego podemos verlo igualmente en su corte transversal, ¿verdad? Donde sí hay las señales o las crucecitas para medir su volumen. Igualmente como lo hicimos en el anterior con el gemelo. Ya entrando en lo que es la articulación propiamente dicha del tobillo anterior y tendones extensores, entonces vamos a encontrar en esta imagen, en un corte longitudinal, la articulación anterior con su cápsula de la articulación, la tibia, esa línea cortical hiperecogénica en su cara anterior, el astrágalo, igualmente esa cortical que observamos ahí con su cúpula, y el cartílago del astrágalo con el número 5 más hipoecogénico. Esta exploración la definimos como, desde el punto de vista ecográfico, el receso tibio astragalino. En la exploración del receso tibio astragalino, entonces en un corte longitudinal vamos a tener en el número 1 el tendón tibial anterior, seguido por esa zona cortical de la tibia en su cara anterior, el hueso astrágalo, y por eso me dan esas dos sombras acústicas posteriores, y luego en el número 4 ese receso tibio astragalino anterior, que es muy importante evaluar en el caso de, sobre todo, las roturas de todos estos tendones que están presentes aquí en la articulación de tobillo y pie, por los hematomas y las zonas anecogénicas que puedan estar presentándose. En este caso lo podemos observar que está completamente normal. Continuando con un poco más de anatomía, entonces podemos hablar del tendón extensor largo del primer dedo y el tendón extensor largo de los dedos, donde podemos ver el tendón tibial anterior, tendón extensor largo del primer dedo, el tendón extensor largo de los dedos, tibia y astrágalo. Este es otro concepto de las patologías que encontramos a nivel de la articulación del tobillo y pie, que son las tenosinovitis. Aquí podemos observar en la primera lámina, desde el punto de vista ecográfico y en el modelo anatómico, que tenemos el tendón tibial anterior con el número 1, lo vemos ahí arriba, hipoecogénito, con ecofinos en su interior. Luego tenemos ese proceso inflamatorio como es la tenosinovitis, donde podemos decir que está inflamado el tendón, como la sinovia de la bursa que encontramos a ese nivel, la tibia, su cortical hiperecogénica, igual que el astrágalo, esa cortical hiperecogénica. Si podemos observar el modelo anatómico, entonces con el número 1, lo que es el tendón tibial anterior, el derrame como tal de la tibia astragalino, tibio astragalino y la tibia del astrálago, que son las corticales de color blanco hiperecogénica, como lo vemos en la parte ecográficamente de densidad. Tenemos también el tendón flexor largo del primer dedo y tendón flexor largo de los dedos,
donde a la exploración de modelo anatómico vemos el tendón tibial posterior, el tendón flexor largo de los dedos y el tendón flexor largo del primer dedo, al igual que el malleolo interno. En la exploración ecográfica, entonces encontramos en este corte longitudinal el tendón tibial posterior y el malleolo interno, que podemos ver su cortical hiperecogénica, que me da esa sombra posterior, y el tendón, como lo dije, tibial posterior, con su estructura cartilaje, con su estructura y esas fibras del tendón, propias del tendón. Okay. Dentro de los tendones laterales del tobillo o peroneales, entonces encontramos el tendón peroneal corto, el peroneal largo, la inserción peroneal del tendón corto y la inserción peroneal del tendón largo. Igualmente, el malleolo externo. En la exploración ecográfica también vamos a observar, desde el punto de vista ecográfico, el tendón peroneal largo con el número 1, el tendón peroneal corto con el número 2 y la cortical del malleolo externo igualmente. En esas zonas con las diferentes densidades, lo que es hueso más hiperecogénico y hipoecogénico, los tendones. Dentro de todas estas patologías, continuando con las tendinitis, que es ese proceso inflamatorio a nivel de los tendones, en este caso en el tendón peroneal largo, ¿verdad? En un corte longitudinal vemos el derrame con peridontitis y tenosinovitis. O sea, aquí tenemos involucrado varias patologías. Hay un derrame que me produce hematomas, tenemos una tendinitis alrededor del tendón o peritendinitis y tenemos un compromiso de la bursa y de la sinovitis del tendón en su corte longitudinal ecográficamente visto. Luego también lo tenemos en la parte inferior de la lámina, ese gran hematoma que podemos observar ahí como un derrame donde está inflamado el tendón y la bursa bastante inflamada, aumentada de tamaño, que la podemos estar midiendo con el número 2, más esa proliferación sinovial que hay con el número 3. Además de eso, vemos la cortical hiperecogénica con muchas zonas hipoecogénicas por el mismo proceso inflamatorio de esa tendinitis del tendón peroneal largo y el tendón peroneal corto. Aquí podemos observar cortes transversales de la imagen anterior, igualmente del tendón corto, peroneal corto y peroneal largo. Inclusive aquí en la imagen inferior podemos hacer una medición y volumen de lo que es este gran hematoma por este proceso inflamatorio a nivel del peroneal corto, donde hay un derrame con peritendinitis y tenosinovitis de este tendón en su porción corta y larga. Continuando en la valoración de lo que es el pie, entonces tenemos los huesos del metatarso y las falanges, como les decía al comienzo, las falanges proximales, mediales y distales. Entonces aquí podemos ver la cabeza en la imagen que tienen en la parte superior de la lámina, la cabeza del primer metatarsiano con el número 1 y la base de la falange proximal del primer dedo. Luego en la imagen inferior podemos ver la cabeza de la falange proximal del primer dedo y la base de la falange distal del primer dedo en un corte longitudinal. Esa sombra que ustedes ven ahí oscura, negro, anecogénico, es la que me produce estas corticales óseas. Un traumatismo a nivel de los tarsos. Podemos observar claramente el tendón extensor del pie con el número 1, con su estructura ecogénica, zonas hipoecogenicidad, con muchos ecos en su interior y con
zonas hiperecoicas que me delimitan el tendón por el traumatismo que ha sufrido este atleta en su pie. Vemos un gran hematoma subcutáneo en las adyacencias o paralelo al metatarsiano lesionado. Esas zonas anecoicas descritas con el número 2 en un corte longitudinal. En la ecografía musculoesquelética es importante tener presente lo siguiente: no tratar de ver lo que quieren ver, sino únicamente lo que se vea. O sea, no podemos estar inventando y adivinando. La ecografía puede ser tan importante para confirmar patologías como para descartarlas. Por eso yo he siempre insistido que en los informes nosotros no damos diagnósticos, los encontramos, que es diferente, y luego concluimos estos diagnósticos con lo que nosotros en el estudio nos orienta, y así nos ayudamos a este equipo médico deportivo, como es traumatólogo, como es fisioterapeuta y todo lo que tiene que ver con la atención directa al atleta, que es un equipo multidisciplinario. Nosotros como médicos especialistas en la parte ecográfica musculoesquelética, entonces siempre debemos sumar, nunca restar, a lo que debe hacerse siempre la historia y la exploración, lo que decía en la primera clase. A veces obviamos esas pequeñas cosas, es una historia muy corta, como ya lo dije anteriormente, el motivo de consulta, donde prácticamente identificamos algo muy importante en lo que yo les he solicitado, en esa, no la llamemos evaluación, en ese recordatorio de cada tema, donde insisto en cosas importantes como es la biomecánica de la lesión o el mecanismo de lesión. Si tenemos esto claro, tenemos ganado un porcentaje en nuestra valoración de las lesiones deportivas y sobre todo en la en el estudio de imágenes, en lo que nosotros nos corresponde, que es la ecografía musculoesquelética, teniendo presente que están los otros estudios de imágenes, radiología, tomografía, resonancia, que a veces es el gold star de lo que es la estructura musculoesqueléticas, pero esto es muy dinámico, es más económico y lo podemos aplicar en el campo de trabajo. También recordar de poner nombre y apellido, no tratar de poner nombre y apellido a una lesión, lo que le decía minutos o segundos antes. En ecografía normalmente nosotros ponemos el nombre, el primer apellido. Suele ponerlo otra prueba o el cirujano si la lesión es quirúrgica, y el segundo apellido casi siempre lo pone el anatomopatólogo. Esto hablando ya de lesiones ocupantes de espacio. Porque recuerden lo que acabo de mencionar, es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Además de una buena formación que debemos tener todos, una gran dosis del sentido común. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, la medicina nosotros estudiamos y todos los días estudiamos, nos actualizamos, tiene su parte teórica. Luego tiene esa parte donde nos formamos en la práctica, esos ambulatorios, en los hospitales, en los institutos de salud. Pero yo le agrego algo más. Tenemos teoría, tenemos práctica, pero tenemos la lógica. El sentido común, esa gran dosis de sentido común en esos momentos de decisión. ¿Qué hacer en el campo de trabajo del médico deportivo, del médico ecografista musculoesquelético? ¿Qué definir? ¿Cómo orientar al especialista que nos solicita el estudio? ¿Cómo orientar inclusive al mismo atleta? Entonces, no se puede hacer ecografía sin antes actualizarnos, sobre todo los conocimientos anatómicos y los conocimientos de las diferentes lesiones con sus mecanismos de lesión o la biomecánica de las lesiones. Ya estamos terminando en esta presentación. Quería darle las gracias por su atención
y siempre recordarles. La ecografía musculoesquelética, en nuestro caso, igual que toda la ecografía, es operadora dependiente. Yo estoy haciendo el eco, yo estoy viendo lo que estoy haciendo y yo debo informar lo que estoy haciendo. La diferencia con los otros estudios de imágenes es que lo hace un técnico y nosotros lo informamos. Hay médicos que nos metemos en los equipos a observar cuando el técnico está haciendo el estudio. Eso es una buena forma de tener un informe fidedigno y que no se nos escapa nada, como sugerencia. Otra de las cositas que también quería mencionar es insistir en que, recuerden, teoría, práctica y lógica en esos momentos de decisión. Y les voy a dar un pequeño anécdota. Nosotros aquí en el Hospital Universitario de los Andes trabaja un enfermero. Por estas cuestiones se fue a Argentina. Él tenía un problema en las válvulas y el mejor cirujano cardiovascular lo operó allá, a corazón abierto. Estándolo operando, por un accidente, se llevó la aorta. En ese momento, ¿cuál es la decisión de ese cirujano? Uno de los más famosos en Argentina. Bueno, dirigirse y hacer su procedimiento en la aorta. Así lo hizo, le salvó la vida a este muchacho, lo dejó con su tórax abierto y a lo que iba la intervención quirúrgica, que era el trasplante de válvula, lo hizo a los 3 días siguientes. Y está vivo ese muchacho, es licenciado en enfermería y es una anécdota que quería ponerles a ustedes bajo su conocimiento para ratificar de que la medicina no es teoría y práctica, sino lógica, sentido común. La reflexión de que estamos tratando con seres humanos y tenemos que darnos a ellos. Feliz tarde, espero haber cumplido con las expectativas de ustedes y estoy a la orden a través de todo lo que es las estructuras de redes del diplomado. De parte de la Universidad de los Andes, muchas gracias por su atención.